En nuestro acercamiento de hoy a la vida en Cuba, vamos a ver qué es lo que se está vendiendo en los mercados. ¿Qué es lo que puede comprar el cubano de a pie con su salario? Esto es un mercado estatal. Además de recorrer algunas calles como de costumbre, nos vamos a desplazar a uno de los mercados más populares de La Habana. Su bajo salario. Prepárense para una inmersión en una realidad diferente. Quien no está acostumbrado a caminar por estas calles y lo hace por primera vez, bien pudiera pensar que ha hecho un viaje en el tiempo y está en los años 50. Perfectamente creíble, aunque en ese tiempo las calles y las edificaciones no estaban como están ahora. Lo cierto es que muchas costumbres se han perdido. La carne de cerdo, que era la típica comida de fin de año, se ha tenido que sustituir por el pollo o por lo que aparezca, ya que la libra estaba a 450 pesos en la calle. En las carnicerías estatales apareció a 250 pesos, pero como vieron en un video anterior, había que hacer colas desde por la noche para intentar comprar al otro día. Todo una locura. Hoy vamos a visitar uno de los agromercados más populares de La Habana, donde muchas personas van a comprar. Vamos a ver la variedad, la calidad, los precios. Así que van a poder calcular qué tanto rinden las remesas que ustedes mandan para Cuba. Porque ¿quién no extraña a su familia? Pero a veces la separación familiar es la mejor manera de mantener a los que se quedan en los países pobres. Muchas de esas remesas que llegan en dólares o euros se cambian a moneda nacional para comprar comida. Por ejemplo, una bolsa de pan cuesta 350 pesos. Y esto es un problema para todos los jubilados que ganan la pensión mínima de 1.500 pesos. Los que no pueden pagar esa bolsa de panes deben ir a la panadería y comprarlo allí. Pero hacerlo podría tardar 2 o 3 horas. El surtido de pan no es constante, suele ser a determinados horarios, y eso da tiempo a que la cola crezca enormemente. Y hay que estar allí porque las personas suelen marcar para varias personas, y ahí se forma el caos. Siempre queda la posibilidad de que no alcances pan y tengas que esperar a que vuelvan a hacer, y eso puede tardar de 2 a 3 horas más. La cola continúa detrás del camión. En lo referente al transporte hay que estar preparado para montarse en lo que venga, así que hay que andar con dinero porque en los taxis cualquier tramo puede costar entre 50 y 100 pesos. Los arreglos que se estaban haciendo en el restaurante que se encuentra frente al Hotel Telégrafo, que nos queda a mano derecha, ya terminaron. Ya se encuentra funcionando el restaurante, los precios son bastante baratos, así que déjenme saber en los comentarios si quieren que le eche un vistazo y se los muestre en video. Las guaguas de 5 pesos todavía están funcionando, por suerte, uno de los pocos precios que se salvó de todo el reordenamiento económico o desordenamiento económico. Lamentablemente no se respeta el espacio y en muchas ocasiones se llena el pasillo de gente de pie. Esta es conocida como la zona más popular de La Habana. Enfrente tienen lo que será el hotel más grande de Cuba. Muchos recursos se han destinado para ello. Es más lo que se invierte en infraestructura hotelera que en la misma agricultura, que en la educación, que en la salud, que en reparar las calles que están llenas de baches.
Estamos pasando por el Copelia. El helado que se vende aquí sigue siendo la opción más barata en comparación con otras alternativas que hay en la calle. Por ejemplo, hay lugares donde un litro de helado llega a costar 350 pesos, el equivalente a $2 y algo más. Ya nos vamos acercando al agromercado. En un video próximo les voy a mostrar lo que se vende en la feria de 23. Puede que sea noticia para algunos, y no precisamente buena, la demolición del restaurante La Carreta. De lo que un día fue un restaurante popular en La Habana, ya hoy no queda nada. Ya se los había comentado en un video anterior, pero como vamos pasando por la zona, es válido que les explique qué es lo que están viendo aquí. Uno de los oficios más difíciles es el de carretillero. Se quejan mucho de los inspectores. Él no me lo da, pero me dio a esas horas, eso se va hoy ya se... Diría que este es uno de los mercados más baratos que hay por la zona. Si se fijan, se darán cuenta que no hay mucha variedad de productos. Esto es un mercado estatal. En este tipo de mercados es donde puede comprar el cubano de a pie, el que vive de su salario. Ese salario que no alcanza para nada. No muy lejos de aquí, una libra de limón llega a costar 300 pesos. El ají cuesta 90 pesos la libra, la java cuesta 5. Usualmente siempre compro en esta tarima. Hasta ahora ningún problema. Y que conste que tengo una pesa en mi casa. Esta inflación y la devaluación del peso cubano afecta mayormente a los pensionados. En Cuba la pensión mínima es de 1.500 pesos. Si lo convertimos a dólares, son $8.57 al mes. Esa es la pensión mínima de un anciano en Cuba. Algunas son un poco mayores, quizás de 1.800, de 2.000. El salario mínimo en Cuba son 2.100 pesos al mes. ¿Cuántas libras de limón se podría comprar con ese dinero? Sigamos caminando a ver qué más vemos. A ver si encuentro plátanos y col. ¿Ya? Ven, mami.
por la libre? ¿Los huevos los venden por la libre? No, libreta. Ah, por la libreta. Niña, en esta la ponen así, Yo le decía que como la me lo ponían todo bien, yo me quedaba con el panel, pero si yo no dije nada. Sacón de tomate. 4.50 la libra. 4.50. 50 la libra. Oye, la fosforera negra se la llevaron. ¿Fue Víctor? ¿Quién fue? Lo que acaban de ver es lo que se está vendiendo en los agromercados estatales. Esto es lo que puede comprar un cubano de a pie con su salario, su bajo salario. Y pizza, mucha harina y azúcar. Para los cubanos que tienen un poco más de poder adquisitivo, también hay un mercado en El Vedado. Un mercado más caro y mejor surtido. Ese lo vamos a ver en el próximo video. Mientras tanto, a mí me toca ahora enfrentarme con el transporte para regresar a mi casa. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este video y desearte lo mejor para ti, tu familia y tus amigos. Mucha prosperidad en este año. Si este video te pareció interesante, déjame un like, comenta lo que creas de lo que viste y comparte en redes sociales para que así nuestra familia continúe creciendo. Y si no lo has hecho, suscríbete. Nos vemos en un próximo video.